Dice la palabra de Dios en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es la expresión del Señor Jesús en aquella hora. ¿Qué es lo que es consumado? Porque lo que Jesús está haciendo en ese momento, lo decíamos el otro día, es poner sobre todo lo que era nuestra necesidad un totalmente pagado. Pues veamos qué es lo que es consumado. La palabra de Dios dice desde el libro de Génesis, precisamente, que Dios, cuando creó al hombre, le colocó en el lugar de Edén, dice en el capítulo 2, 1 y 2, y le entregó una compañera, le entregó relaciones, le entregó sabiduría, le entregó ciencia, le entregó un trabajo, le entregó una relación con Dios, le entregó Dios absolutamente todo al hombre. Con razón aquel lugar se llamaba Edén o paraíso, deleite, hechizo. Pero dice el capítulo 3 que el hombre decidió precisamente hacer lo que a él bien le parecía, y el hombre pecó. Y la historia de Génesis 3 nos dice que el hombre perdió su relación con Dios, su relación, en este caso la relación de pareja, la relación con las personas, temor a los hombres, falta de valía, miedo de un hombre al otro, echarse la culpa el uno al otro. Todo se volvió un desbarajuste total. Y de encima, dice el versículo 24, 23 y 24 de Génesis 3, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán es expulsado del paraíso con Eva. Son expulsados del paraíso. Y en consecuencia pierden absolutamente todos sus derechos. Todo aquello que les había sido entregado, lo pierden. Dios les viste de pieles en amor, y Dios dice, antes de que alarguen su mano y tomen el fruto del árbol de la vida y sean como uno de nosotros y vivan para siempre, vamos a sacarlos del paraíso. Le dieron carta de desahucio a Adán y a Eva y salieron de allí del paraíso, y como digo, perdieron absolutamente todos sus derechos. Y esos dos ángeles, dice la palabra de Dios, dos querubines pusieron en el huerto y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. La espada del Espíritu estaba allí cuidando y protegiendo de que los hombres no se pudieran acercar a ese lugar. No podía entrar. Quien quisiera entrar al paraíso recibiría el poder de los querubines y de la espada del Espíritu sobre su vida. Es bien interesante, si usted me acompaña al libro del Éxodo por un momento. En Éxodo capítulo 26 vamos a encontrar precisamente al Señor hablando acerca de estos asuntos. Pero primero miremos Éxodo capítulo 25, disculpen. Éxodo capítulo 25, versículos 19, 20, 21 y 22.
Qué interesante, ¿no? Lo que vamos a ver. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Otra vez aparecen aquí los dos ángeles, los mismos que estaban en la puerta del paraíso. Es como si Dios le diera la opción al hombre de venir hasta la puerta del paraíso, digámoslo así, para hablar con él. Podía ir, digámoslo así, hasta la casa de su papá, pero a la puerta nomás, y de ahí no podía pasar. Ahí estaban los dos ángeles. Y a ese lugar solo podía entrar un hombre, el sumo sacerdote. Y en este caso Moisés, que tenía ese privilegio. Pero de resto nadie más podía acercarse a ese lugar de una manera tan directa. Sin embargo, si ustedes miran en el capítulo 26, es bien interesante, vuelven a aparecer los dos ángeles. Qué interesante, porque dice, hablando en el versículo 31, también harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y otra vez aparecen los dos ángeles, y es como si Dios le dijera, hasta aquí puede llegar el hombre, pero solo pueden llegar los sacerdotes, hasta ese lugar. Y es algo así como si pudiera llegar, digamos, algunos hijos, digámoslo así, podían llegar ya no hasta la puerta de la casa del papá, sino hasta la acera, hasta el andén. Y allí algunos podían hablar con su Padre Celestial. El ser humano había perdido absolutamente todo privilegio y todo derecho. Y precisamente de esto nos habla la palabra de Dios mucho más adelante. Si usted me acompaña al capítulo 10 del libro de Hebreos, allí volveremos a encontrar a estos dos ángeles. Y encontraremos algo más maravilloso aún que los dos ángeles, ¿no? Capítulo 10 del libro de Hebreos, 8, 9 y 10, viene hablando de lo que había allí en el tabernáculo. Y viene hablando de que allí estaba, en el capítulo 9 viene hablando de que allí estaban los querubines, en el versículo 5, ¿no? Sobre ella los querubines, sobre el arca de la alianza. Y luego viene hablando de que había un lugar, un camino hacia el lugar santísimo. Y en el capítulo 10 viene el apóstol, yo creo que fue el apóstol Pablo, que puede hablar de esto, y nos habla precisamente en el versículo 12 del capítulo 10 de un sacrificio especial. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted mira en el Evangelio de San Marcos, cuando habla de la crucifixión, dice, y el velo del templo se rasgó, el día en que Jesús murió. El día en que Jesús proclamó, consumado es. El velo del templo se rasgó. Las puertas del templo que se mantenían cerradas, porque el lugar santo y el lugar santísimo eran un edificio aparte y tenían una puerta principal. Las puertas de ese lugar se abrieron, el velo se rasgó, porque Cristo Jesús, el Adán, el postrer Adán, el Adán perfecto de Dios, había entrado por en medio de los ángeles y de la espada flameante y había abierto el camino directo al paraíso, a la presencia de Dios. Miren lo que dice en el versículo 18 en adelante. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Jesús abrió el camino y es lo primero que paga con su muerte, con la ira de Dios descargada sobre el pecado del hombre, con el juicio de Dios emitido sobre el cordero inmolado. Lo primero que el Señor hace es abrirnos el camino directo a la presencia de Dios. Y usted me dirá, ¿por qué está hablando esto, Oscar? Nosotros sabemos que podemos entrar a la presencia de Dios, porque usted tal vez lo sabe, pero usted y yo tal vez no lo vivimos. Cada uno de ustedes puede pararse en esta mañana y decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, porque estoy delante de Él. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu de Dios. Yo soy templo de su presencia. Yo estoy en la presencia del Altísimo. Porque el camino fue abierto. La historia y la tradición de Israel dice que desde el día en que las puertas del templo se abrieron, nunca se pudieron volver a cerrar porque las cerraban y las puertas se abrían solas. Y con esto Dios le decía al pueblo de Israel, el camino está abierto. Y delante de Él, usted y yo estamos en esta mañana. Si usted no lo ve, no lo siente, no es un problema de emociones. Es un problema de pedir al Espíritu de Dios iluminación y una profunda convicción de qué es lo que Jesucristo pagó totalmente, porque dijo, consumado es, pagado totalmente. Pues lo primero que pagó Él fue abrir el camino para volver al paraíso de Dios. Y dice el apóstol de una manera maravillosa, con una sola ofrenda nos hizo perfectos y volvimos a ser como el Adán, o tal vez mejor, porque vinimos a ser como el nuevo Adán, como Cristo Jesús. No depende de lo que yo haga. No depende de lo que yo sea, depende de que yo recibí a Cristo en mi corazón. Yo acepté el sacrificio de la cruz por mi pecado, yo acepté lo que Cristo hizo por mí, yo soy ahora un hijo de Dios, acepto y puedo entrar en su presencia y tengo los beneficios del paraíso.
Muchos de nosotros vivimos pidiendo la presencia de Dios, vivimos pidiendo al Señor, por favor, acompáñanos, o por favor, Señor, ven con nosotros, o por favor, desciende en este lugar. Y el Señor dice, pero es que yo estoy contigo, eres mi hijo, camino contigo, ya descendí hace mucho rato, habito en tu corazón, habito, mi espíritu habita en ti. Tal vez como lo hizo en un cuerpo humano el Señor Jesús hace 2000 años, ahora Él ha hecho tabernáculo de su cuerpo, tabernáculo de su presencia. Ahí sí, como dice el Rodrigo, anda por ahí, sí lo vi por ahí, ¿no? Dígale al que está al lado, soy tabernáculo de su presencia. Él habita en mí. Que se hace aquí para que yo no lo vea. Tabernáculo de su presencia. Él está aquí. Él está aquí. Pero no solo es Él está aquí, sino Él está aquí, en mí. Y si Él está en mí, yo soy templo de su presencia. Por eso Él me llama hijo. Porque dice la palabra de Dios que transformó nuestra naturaleza. Así lo dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos dio la naturaleza de Él, la naturaleza de nuestro Padre. Tengo la naturaleza de mi Padre Dios. Tuve la naturaleza de Adán, pero ahora tengo la naturaleza de mi Padre. Soy un hijo del Altísimo. Y puedo proclamar y gritar a los cuatro vientos, vivo delante de ti, Señor. No depende de mí, gracias a Dios. Aquí dice que fue por la ofrenda de Cristo Jesús que el camino de retorno al paraíso está. Y Dios se pasea cada día queriendo hablar con usted, como lo hacía en el paraíso con Adán. Pero usted y yo vivimos pensando 30,000 cosas cuando Él dice hablemos, y usted y yo estamos pensando en quién sabe cuántas cosas para ver si hablamos con Dios. Él está aquí. Él está en mí. Él está en mí. Habita en mi corazón, camina conmigo. Y bien dice, me hizo perfecto y me santificó. ¿Sabe qué quiere decir me santificó? Me apartó. Soy de Él, soy su hijo. Pero es que no lo siento, Oscar. Pues qué pena, lo siento. Lo siento que usted no lo sienta. Estaba oyendo de un ejemplo, parece bobo, pero interesante. Dice que alguien estaba aprendiendo a batear y él cogía el bate y nada que le daba. Hasta que un señor, un entrenador viejito vino y le trajo un bate viejo. Pero dice, yo cogí ese bate y todas las que cogía las agarraba. Y él le dijo, depende del instrumento. Y el instrumento que actuó para darle a usted todo esto es Cristo Jesús. Para que usted pueda hacer todos los honrones de su vida. Pero de usted depende entender que usted es hijo. Ahora usted me dirá del Espíritu de Dios, claro, pero de usted depende decirle al Señor, ilumíname, revélamelo, revélame quién soy. Hablamos de esto constantemente. Yo creo que la mayoría hemos hecho el curso de quién soy, pero es que el problema no es hacer el curso, el problema es vivir la realidad que nosotros tenemos. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy delante de Dios?
Y es interesante que en los versículos 23 y 24 de Hebreos 10 dice algo muy interesante, que es la característica de los hijos de Dios. ¿Cuál es? Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor es lo que debe caracterizarnos a nosotros. El amor debe caracterizarnos. El amor de Dios debe hablarle a usted, y así como Dios lo ama a usted, Dios le demanda que usted ame a los demás. Y el mayor amor, el amor por el enemigo, aunque a usted no le guste. Dios le llama a eso, a amar. Y el amor implica servicio y entrega. Y esto debiera caracterizarnos a todos nosotros, el amor de Dios. Siempre pensando en el otro, no en nosotros. Siempre pensando en el otro, no en nosotros. Y bueno, ya para no seguir discutiendo más con algunos sobre este tema que voy a hablar, quiero pedirles que leamos Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya no solo dice como en Colosenses 2, versículos 13 al 15, que exhibió públicamente a Satanás, para que ya deje de erizarse con los diablos, carajo. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No, no solo lo exhibió, destruyó al enemigo. Fue una derrota contundente, fue una derrota absoluta y total. Ya deje de andar buscando diablos para pelear con ellos. El Señor no solo exhibió al enemigo como botín de guerra, el Señor destruyó al enemigo, destruyó sus huestes, arrasó por siempre y para siempre. Y no dijo que dependía de, no, Él lo hizo ya. Si usted quiere creerle cuentos al enemigo, créale, pero es problema suyo, no es problema de Dios. Él ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía el imperio del pecado. Qué tremendo eso. Destruyó, en el paraíso había salvación, salud. Y vino la condenación, y vino la enfermedad, y vino el dolor. Pero el Señor Jesús dice, en un solo acto, destruye, desarma, acaba con todo aquello que en un momento determinado de la historia nos estaba afectando. Y aquel que recibe a Cristo en su corazón, el Señor le está entregando precisamente su bendición absoluta y total en todo. Dice en Colosenses 2, versículos 13 y 14, dice el Señor clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Dios ya no lo está acusando. Y cuando alguien venga a acusarlo a usted por sus errores del pasado, yo le invito a que le diga, por favor, en el nombre de Jesús, apártate de mí, Satanás. Porque el único que acusa a los hijos de Dios se llama Satanás. El Señor ha cancelado su deuda y la mía. Ha cancelado su deuda y la mía.
no dependió de sus obras ni las mías. No dependió siquiera de alguna condición especial. Dice, aquel Jesús, el postrer Adán, el Adán que el Señor envió, en un solo acto, dice en Hebreos 10, nos dio a nosotros aquello que el Señor tenía para nosotros. Recuperó para nosotros absoluta y totalmente todas las cosas. Alguien me podrá decir, Oscar, pero al decir eso, tú puedes invitar a la gente prácticamente a que puede fallar. Pues falle si quiere, ¿no? Cuando usted le falla a Dios, usted está perdiendo la bendición, no porque Dios no se la quiera dar. Eso es como cuando a usted le mandan el agua a su casa y de pronto alguna parte de la tubería se rompe, el agua se empieza a escapar y se va por otro lado, pero no es que el agua no la estén enviando a su casa, es que usted no tiene una buena tubería, y cuando usted está fallándole al Señor, está haciéndole huecos a la tubería, digámoslo así, de la bendición de Dios en su vida. ¿Saben? El problema no es lo que usted está viviendo. El problema es que usted no está queriendo vivir como el Señor le está pidiendo que viva para recibir todo aquello que el Señor le entregó en sus manos. Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Pagado está. Pagada está su salvación. Pagada está precisamente su rescate, usted ha sido rescatado para Dios. Dice la Biblia, nos trasladó Cristo del reino de las tinieblas a su reino. Ya el enemigo no le puede subyugar a usted. Usted dice, pero me subyuga. Si usted quiere, porque es que a usted no le pueden aplicar lo que Cristo le dejó si usted no lo quiere utilizar. Usted prefiere andar con todo respeto, voy a decir, buscando diablos para pelear con ellos, buscando multitud de maldiciones para ver con cuál acabo, buscando un poco de cosas que no van, en lugar de decir, la Biblia lo dice, Jesús lo establece, Jesús gritó, consumado es. Yo hoy digo, consumado es. Toda acción, digámoslo así, de maldición o de herencia en mi vida y punto, ya. Está pagado. Claro que a mí me puede llegar, no sé si a ustedes les ha pasado, algún día me llegó una cuenta de cobro y dice, pero esto yo ya lo pagué, me fui al banco, mire, oye señor, qué pena, disculpe. Y al enemigo muchas veces le mandará cobradores de lo que usted ya no debe. Y el Señor le dice, yo a usted le abrí la puerta a la presencia de mi Padre. Yo a usted le cancelé cualquier acción con que el enemigo quisiera atacarle. Yo a usted le cancelé toda maldición. Yo a usted le cancelé el precio de su pecado. Bien lo dice el Señor Jesús y lo dice la Biblia en Isaías 53. Herido fue por mis pecados, molido por mis rebeliones, el castigo de mi paz fue sobre él, por sus heridas yo fui salvo y sano. Seguramente nos falta acercarnos a la presencia de Dios para disfrutar aquello que Él ganó para nosotros. Y cada día salen más cosas, ¿no? Estos días alguien me manda no sé qué, de pronto algunos de ustedes andan con lo mismo que es que las cortes celestiales y me presento a la corte, a la presencia de Dios, tipo gringo, ¿no? Seguro que es de un gringo que salió esa vaina. Me presento a la corte. Como en Estados Unidos todo es a la corte, entiendo, ¿no? Así dicen. Si me friega la vida yo lo llevo a la corte. Pues yo quiero decirle a ustedes que ya corte con la corte. Porque la palabra de Dios dice que Jesús pagó. Punto.
La iglesia es chistosa, por ejemplo, a veces dice, es que nos van a quitar nuestra existencia. La Constitución colombiana dice el derecho de la libre expresión de su creencia religiosa. Ay, pero qué miedo por lo que nos puede pasar. Pero ahí está la norma. Ahí está la norma. ¿Qué quiere? ¿Qué más quiere? Lo mismo nos pasa con el enemigo. Es que lo que nos puede hacer el enemigo, ¿y qué le puede hacer? Aquí que yo lea, ahí dice, él destruyó al enemigo y destruyó sus obras. Ay, pero es que usted no sabe. ¿Qué es lo que no sé? El que no sabe la palabra es usted, que no quiere acercarse a ella para aprender de ella. Creo que la pasada casa de oración, Rodrigo les decía lo mismo. Y creo que el Señor nos está llevando a eso, a acercarnos a la palabra. Oiga, deje de ser vago, estudie la palabra. El Señor dice, yo lo creo, yo lo acepto. De Él recibo aquello que Él me entregó. Dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué quiere decir redención? Que el rescate ha sido pagado, que mis deudas han sido pagadas, que el enemigo no me puede acusar de nada. Y hasta lo repetimos, y cuando estamos con un discípulo le decimos, los que han estudiado un poquito y se acuerdan de las columnas, ¿cómo era? Perdón, presencia, poder, propósito, vida eterna. ¿Sí bien la lección? Y le decimos, y tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Pero al rato estamos diciendo, pero quién sabe por qué pecado, ¿no? Mis pecados han sido perdonados, Hijo de Dios. Aquí dice que yo he sido redimido, que el rescate ha sido pagado. Dios pagó su rescate. Y el enemigo no lo puede mantener a usted secuestrado, a menos que usted quiera estar ahí. Punto. Ah, pero es que como usted anda es detrás de Baal, ¿no? Su Señor no es el Señor. A veces a uno le dicen que Dios te bendiga y uno dice, ¿cuál será el Dios de él? Porque yo no creo que sea el Dios de muchos, aún de muchos de los que asisten a la iglesia no creo en el Dios de ellos. Porque el Dios de ellos es Baalito y Afrodita y todo lo demás, ¿no? Plata, poder, sexo, placer, eso es lo que les encanta, ¿no? Pero realmente su Dios no es el Señor. Ay, Oscar, yo creo. Sí, el diablo también, y tiembla. A ver, ¿cuántos de ustedes están temblando? A ver. Ninguno. Tenemos a Dios como la pata de conejo, a Cristo Jesús como la pata de conejo, que nos ayuda a que nos vaya bien en la vida, ¿no? Y así dicen las mamás a veces a los chicos, ¿no? Mijo, para que le vaya bien en la vida, reciba a Cristo en su corazón y lea la Biblia para que le vaya bien en la vida. No, es que si yo estoy con Cristo siempre me irá bien. Dios es bueno, bueno es Dios y todas las cosas serán de bendición en mi vida. Él, Jesús, es mi redención. ¿Y qué más dice? Como alguien me decía, pero mire, Oscar, que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le decía, sí, ¿cuál santidad? ¿La suya o la mía? Porque si es la de usted o la mía, ya estamos en el infierno los dos, ¿no? Pero la Biblia dice que Cristo es ¿qué? Mi santificación. Yo soy santo y estoy siendo santificado por el Señor, no por mí, por lo que Jesús hizo por mí. Por lo que Jesús hizo por mí. Porque si fuera por mí, me merecía no sé cuántas cadenas perpetuas. Seguro.
Y no se ríen de mucho que si yo me merezco varias, ustedes merecen otras tantas, ¿no? Seguro. Yo he sido santificado, ustedes y yo estamos siendo santificados, vivimos. Lo que Dios quiere es que vivamos en su santidad, apartados para Él, de acuerdo al pensamiento de Dios, a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Jesús lo resumió: el amor a Dios y el amor a su prójimo. Simple. La manera de Dios. Dice también que ¿qué? Que Él nos es ¿qué? Justificación. Y seguro que les pregunto qué es eso y seguro que todos me responden. Dios me ha declarado tan justo como Cristo mismo. Ay, pero usted se acuerda de fulanito, de fulanita, imagínese lo que hizo. Dios le ha declarado justo a su hermano o a su hermana. Calle la boca. Pero usted no sabe lo que hizo. ¿Y usted no sabe lo que usted ha hecho? Yo he sido declarado tan justo como Cristo mismo, y cada uno de ustedes, si invitó a Cristo a su corazón en verdad y en realidad, usted es tan justo como Cristo. ¿Qué tengo yo que señalarle o juzgarle a usted? ¿Cierto? Y la mayor, seguro que si esta mañana yo les pregunto cuántos de ustedes viven por la ley, todos dicen, no, nosotros no vivimos por la ley, sino por la gracia. Pero ¿sabe que la mayoría viven en la ley? Ahí sí me zafo. Porque cuando oramos, andamos pensando en si Dios aceptará mi oración o no aceptará mi oración. Andamos pensando, y es ¿qué es eso? Pues vivir bajo la ley, porque dice que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año a la presencia de Dios, y andamos pidiendo la presencia de Dios. Es decir, andamos viviendo bajo la ley, aunque decimos que vivimos bajo la gracia. Valiente bobada, ¿no? Yo no vivo bajo la ley, Oscar, yo vivo bajo la gracia. Vive bajo la gracia para comer chicharrón, chorizo y chunchullo, pero para vivir su relación con Dios usted vive por la ley. Porque es lo único que uno ve en la vida de los hijos de Dios. Que cuando se habla de ciertos temas, viven bajo la gracia. Pero cuando se trata de su relación con Dios, viven bajo la pura y legítima ley. Aunque la ley también tenía una solución para el problema de los hijos de Dios. Soy tan justo como mi Señor. Soy puro. Y no acepto que nadie me diga lo contrario. Y alguien me podrá decir, Oscar, cada uno tiene su opinión, puede ser la suya, pero es que la mía depende de Dios, y la opinión de Dios para mí es más importante que la de todos los demás. Soy absolutamente inocente, puro y limpio. Y de aquí en adelante, como dice Pablo, nadie me friegue la vida. Punto. Y dice que Cristo Jesús nos fue hecho sabiduría, sabiduría de Dios en nosotros. Ay, Espíritu Santo, dame sabiduría. ¿Usted por qué pide lo que ya tiene? ¿Cómo es que dicen por allá en la costa? ¿Usted qué bobo o qué? ¿Se dan cuenta, hijos de Dios? Nosotros no estamos disfrutando aquella expresión de Jesús: consumado es. Todo está pagado. Todo. Todo está pagado. Aun cuando uno habla de la venida del Señor, más de uno empieza, uy, qué miedo, y lo que va a pasar, ¿y qué va a pasar? Pues va a buscar todo lo que dice la Biblia, ¿y qué va a pasar? Si siempre los hijos de Dios fueron protegidos por Dios. Bueno, y si le toca ser de pronto mártir por el Señor.
pues el Señor le dará la capacidad de enfrentar ese momento y ya. ¿Cuál es el problema? Dicen que morir no duele, ¿no? Por lo menos eso decía alguien que daba testimonio de, no sé si vieron ese viral que decía de un hombre que habla de cuando su avión cayó al río Hudson en Nueva York y dice que aprendió algunas cosas, ¿no? Primero, que morir no duele. Segundo, que nadie se acuerda cuando va a morir ni de la plata, ni de la chequera, ni de lo que tiene, ¿no? Pero sí se acuerda de los momentos vividos, de lo compartido, de lo disfrutado. Entonces, ¿de qué nos preocupamos, hijos de Dios? ¿Sabe de qué debemos preocuparnos? De buscar el reino de Dios y su justicia, de buscar la presencia de Dios. Usted me dice, Oscar, pero no dice que ya está aquí. Pues sí, pero es que Él puede estar aquí, pero si usted no le habla, buscar su presencia implica relacionarse con Él, disfrutar de su amor, disfrutar de su misericordia, disfrutar de su bondad, disfrutar de su fidelidad, gozarse con Él. Palabra, presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. 3 cosas que son suyas, pero que usted y yo no queremos disfrutar y que Dios quiere que usted viva y disfrute. ¿Sabe? Yo le decía al Señor, ¿qué quieres que le digas a tus hijos en la casa de oración? El Señor ponía esto en mi corazón, que mis hijos sean mis hijos, que mis hijos vivan como mis hijos, porque no viven como mis hijos. Que mis hijos vivan como mis hijos. Por eso le voy a invitar esta mañana que ahí donde está usted se acerque a su padre, está aquí presente, y hable con él. No sé cómo llegó usted hoy aquí, cansado, cargado, ansioso, temeroso, enfermo. Acérquese y abra su boca y diga, papá mío. Abra su boca para hablar con su Padre. Todo está pagado, el camino ha sido abierto. Las obras del enemigo han sido deshechas. En la cruz fue clavada el acta de decretos que había contra usted. Toda maldición ha sido quebrada. Usted ha sido declarado justo. Usted ha sido declarado libre. Usted ha sido declarado santo, apartado para Dios. Usted está con la sabiduría de Dios y con el Señor Jesús, que es la sabiduría de Dios. Acérquese a su Padre y abrácese a Él. Y dígale, papá mío, papá mío, papá mío. No necesito reclamarte que tus promesas se cumplan. Todo está pagado. Todas tus promesas se cumplen. No necesito batallar con lo que no debo batallar. Y usted me dirá que nuestra lucha es contra principados y potestades, al cual resistid firmes en la fe, es lo que dice la palabra de Dios. Porque el que seguirá atacando y molestando será el enemigo. Pero ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Es decirle al enemigo lo que hizo Jesús. Escrito está. No tiene nada que venir a hacer conmigo. Fuera. Por eso su arma es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra que dice que usted es más que un vencedor en Cristo Jesús. La palabra que dice que usted es un hijo del Altísimo.
Y dígale, Señor, gracias porque aún esas famosas tentaciones que el enemigo le hizo a Jesús fueron quebradas por Jesús. No necesito buscar mi propio bienestar porque soy un hijo de Dios, como el enemigo quiere hacérmelo ver o hacer creer, sino voy a disfrutar de ser un hijo de Dios y ya no más. No necesito un nombre porque ya tengo uno que se llama soy hijo del Altísimo. No necesito buscar más autoridad y poder porque como hijo del Altísimo tengo autoridad y poder. Más bien dígale, Señor, gracias. Gracias, querido Dios, por haber hecho de mí lo que soy hoy. Templo y tabernáculo de tu presencia. Donde quiera que me mueve, serás tú en mis ojos, en mis labios, en mi mente, en mi corazón, en mi caminar, en mi actuar, en mi moverme, Señor. Gracias porque soy tu hijo. Tu palabra lo dice, que el Señor Jesús nos rescató para ser tus hijos. Gracias porque viene el día en que la naturaleza misma será redimida. Gracias porque también llegará un día en que tú digas que la historia debe consumarse y que es consumada. Gracias, querido Dios, por todo aquello que me has entregado. Señor Jesús, gracias por haber abierto las puertas del templo, roto el velo y habernos abierto el camino hacia el paraíso y el retorno a casa, papá. Un día retornaremos con el cuerpo que nos des a tu presencia. Hoy te decimos gracias porque las puertas están abiertas. Gracias, querido Dios. Gracias por tu perfecto amor. Gracias por tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, por todo lo que has hecho por nosotros. Alábele, adórele, exprésele su amor. Él está aquí. Él está aquí. Usted habita en su presencia. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Venimos al lugar más santo en tu presencia, oh Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios
yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, pues tu nombre es santo, santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Déjele al Espíritu de Dios obrar en su alma, en su espíritu, en su cuerpo. En el nombre de Jesús, reciba de Dios lo que Él ya le entregó. Reciba del Señor lo que Él ganó para usted. Bendito seas, Jehová de los ejércitos. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Dígale gracias, papá. Gracias, papá. Él va delante de ti como poderoso gigante. Él te rodea con su presencia. Él te envuelve en su amor. Él te manifiesta su misericordia. Él te expresa su fidelidad. Dile gracias, Señor, por hacerme tu hijo. Gracias, Jesús, por ser mi Señor y Salvador. Gracias, Espíritu de Dios, mi consolador, mi compañero, mi amigo, las arras de mi herencia. Gracias, querido Dios, porque viene el día en que tu gloria se levantará sobre las naciones de la tierra y ellas te rendirán cuenta, Señor. Bendito aquel que confía en Jehová, el Señor nuestro Dios, y en Él ha depositado su confianza, y en su fidelidad descansa, porque ha entendido que Dios es su Padre, que Jesucristo es su Señor y Salvador, y que el Espíritu de Dios es su ayudador. Entonces su nombre es Santo, Santo, Santo.
en las naciones de la tierra y en toda